Dios me le Bienvenidos. bendiga. Para Amén. mí es un enorme privilegio el estar compartiendo con ustedes en esta tarde. He estado conociendo últimamente acerca de este ministerio de Gloria a mujeres Dios. íntegras y he Alabanza. notado que es un ministerio que está impactando grandemente a Amén. las regiones de Estados Unidos y también de la República Dominicana y también se extiende a otros lugares del Caribe y Latinoamérica. Así que les motivamos a que sigan adelante Alabanza. haciendo estos Gracias. trabajos. A la hermana Betsaida y a todo su grupo de trabajo, las felicitamos por este grandioso trabajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, en esta tarde se me ha invitado para compartir con ustedes una palabra y el tema que escogí, le puse un padre bien padre. Alguien me dijo que estaban celebrando el mes del padre y quise hablar un poquito acerca de un padre en especial que está en la escritura. Y para eso yo quisiera invitarle a que vayamos a la Biblia, si usted tiene una Biblia a mano, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso Jesús. 11 en adelante. La Biblia nos habla acerca de un padre, aunque todos conocemos esa lectura bíblica mejor como la parábola del hijo pródigo. Todos hablamos del hijo pródigo. Estoy seguro que muchos de los que me están escuchando han escuchado un sinnúmero de predicaciones, estudios Santo. acerca del hijo pródigo, y siempre nos concentramos en el hijo malcriado que se fue de la casa y dejó a su padre y pidió todo lo que le correspondía a su modo de ver. No obstante, esta tarde no vamos a hablar tanto del hijo pródigo, vamos a hablar del papá, del padre. Amén. Amén. Así que, ¿por qué no leemos un par de versículos y después hacemos una oración y le pedimos al Señor la guianza de lo que Gloria. vayamos a hablar? Amén. Gloria a Dice Dios. así la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, y leo Lucas 15, 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a su provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, esta es la parte que a mí me llama mucho la atención, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Santo. Y aquí yo perezco de hambre. Amén. Amén. Gloria a Oramos al Dios. Señor. Padre, te agradecemos Gloria a por la Dios. bendición Gracias. que tenemos de estar en tu presencia y poder transmitir a través de las redes. Amén. Señor, sabiendo que tú vas a tomar cada palabra, Gloria a vas Dios. a tomar cada oración, cada pensamiento y lo vas a llevar a cada vida, cada corazón que abra Gloria a Jesús. su pensamiento y Gloria a puedas traer una Dios. bendición Jesús. gloriosa, especial, de Gloria a edificación, de Jesús. crecimiento, de liberación, de sanidad emocional, Señor. Amén. Amén. Que en esta tarde tu Espíritu Santo tome el Gloria a Jesús. control de todo lo que estamos haciendo, del tiempo, del Sí, lugar, gracias. del corazón, Señor, de esos corazones que han Gloria a sido Dios. atados por el enemigo, por cosas que han pasado en el pasado. Señor, Santo es tu yo nombre. proclamo liberación, sanidad, y esto lo declaro en el nombre Jesús. maravilloso de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén Amén. y amén. Damos toda la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y una de las razones por las cuales escogí este tema es porque estamos viviendo en tiempos
donde la imagen del Padre se está perdiendo, se ha perdido mucho, ¿sabe? El Día del Padre no es tan grande como el Día de las Madres. Yo creo que no podemos ignorar eso, no podemos ocultarlo, no podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Sabemos que el Día del Padre no trae tanto la atención como lo hace el Día de las Madres. Al menos yo no he visto el Día de los Padres vendiendo flores en las esquinas o cajas de chocolate en las esquinas o osos en las esquinas de las calles, como lo hacen el Día de las Madres. Usted mira que el Día de las Madres está lleno de toda clase de venta, ¿verdad? Así que yo creo que hay una diferencia muy marcada, muy grande que no podemos ignorar, ¿verdad? Si se va a corte con un pleito legal y están peleando la custodia de un hijo entre el padre o la madre, creo que sabemos que la madre va a tener muchas más facilidades que gane el caso que el padre. Yo creo que lo hemos visto en diferentes ocasiones, ¿verdad? Ahora, la realidad es que no todos los padres son lo que Dios quiere que sean. Y yo creo que podríamos mejorar. Y le voy a hablar a esos padres, ¿verdad? Que tal vez quisieran ser mejores de lo que lo han hecho. Esta reputación de la cual estoy hablando, de que no se toma tan en serio el Día de los Padres como el de las Madres, tiene razones de ser. Tiene razones de ser. Vivimos en tiempos donde hay muchos padres que han abandonado el hogar, han dejado a su esposa con sus hijos muy pequeños. Hay padres que se han ido y ni siquiera conocen a sus hijos. Es trágico, es una realidad, ¿verdad? Ahora, con todo y eso, es cierto que hay un gran número de padres que sí se esfuerzan y están tratando de hacer las cosas bien, ¿verdad? Padres que están esforzándose por dar el ejemplo cada día. Padres que están haciendo la diferencia, los hay. Y la Biblia nos presenta uno de esos padres en esta parábola que hemos leído. La Biblia nos habla de un padre, así que no podemos ser fatalistas y pensar que todos los padres no sirven, que todos los hombres son malos padres. Queremos enfocarnos en que sí hay padres que están marcando la diferencia. Y ese es el padre bien padre que yo quiero hablarle esta tarde. De ese padre bien padre que sí es posible serlo. Sí es posible ser un buen padre si nosotros como hombres de Dios nos concentramos en bendecir a nuestros hijos. Pero ¿por qué son los padres tan importantes? Una pregunta, ¿por qué es importante el padre? La madre es importante, pero el padre es importante o no. Quiero decirle que los padres son muy importantes en el desarrollo emocional de los hijos y de las hijas. Los padres protegen, traen una protección en el hogar que lamentablemente la madre tiene que hacerlo en muchos casos cuando hay un padre ausente, pero el padre es la imagen de protección en contra de los abusos. Protegen a sus hijos contra la violencia. En un hogar donde hay un padre presente, va a haber menos violencia en contra de los hijos, porque el padre presenta la imagen de protección a las esposas, de protección en contra de asalto, de protección en contra de personas que quieran invadir su hogar y causar daños a los hogares. El padre es la imagen también de los que proveen, es un proveedor. Ahora bien, en nuestros días en que estamos viviendo, tenemos muchos hogares donde la madre y el padre tienen que trabajar. No obstante, no se ha perdido aún la imagen de que el padre, el hombre en la casa, es el que provee. Amén. Así que esa imagen es sumamente importante para el desarrollo correcto emocional de todo hogar. Los hijos
aprenden la responsabilidad masculina cuando hay un hombre en la casa. Se aprende cómo alcanzar metas, la independencia. Eso se aprende de los padres. Los hijos y las hijas aprenden lo que es conocido como la autoridad y la disciplina cuando hay un hombre presente en la casa. En el hogar donde hay adolescentes, la presencia de un padre es extremadamente importante. Donde hay adolescentes, cuando no hay un padre, cuando no hay un hombre, entonces se entra fácilmente en muchos caos, los cuales podrían ser evitados simplemente con la presencia de un hombre, de un hombre. Y ese hombre que estamos hablando, eres tú que me estás escuchando, amado Padre, que estás, no sé el punto geográfico donde tú estás, pero el Señor te está haciendo un llamado a que tomes la responsabilidad como padre y des la cara por tus hijos y estés presente. Si estás considerando abandonar tu hogar, piénsalo, no 2 veces, piénsalo 1000 veces, porque si lo haces vas a crear un caos enorme en los hijos adolescentes. Para una madre es muy difícil manejar alguno de los roles, aunque hay sus excepciones, ¿verdad? Cuando una hija goza de la presencia de un padre con un carácter sano, desde luego, experimenta una feminidad sana. La joven se puede desarrollar de una forma sana, con un carácter sano, cuando experimenta el amor digno de un hombre que lo mira reflejado hacia sus hijos y hacia su madre. Ella puede desarrollar una confianza sana al sexo opuesto. Muchas jóvenes crecen con ciertas cosas incorrectas porque como no hay un padre presente, no han podido experimentar lo que es el verdadero amor sano del sexo opuesto. Sucede que cuando llegan a sus hogares van a tener muchos conflictos. ¿Por qué? Porque no han sabido experimentar lo que era un abrazo sano de un padre íntegro, de un padre amoroso, de un padre que no quiere abusar de su hija, sino que lo que quiere es demostrar ese cariño de un padre bien padre. Amén. Ese es el concepto importante de tener la presencia de un padre en el hogar. En el caso de los varones, cuando hay un padre presente, proporciona ese juego que muchas veces pareciera como áspero, ¿verdad? Duro, pero es necesario que los jóvenes desarrollen físicamente también esas cosas y eso lo provee los padres. Aprenden a saltar, aprenden a correr, a brincar, a jugar, ¿verdad? Pero también se puede aprender a rechazar la violencia física y reconocerla como algo incorrecto, pero también se desarrolla el aspecto físico. Así que la presencia del padre es extremadamente importante. Hubo un estudio que se hizo por la Universidad de Austin, Texas, hace varios años ya, donde dice que los padres involucrados tienen un impacto directo en el futuro de sus hijos. Ese estudio que hizo esta universidad dice que la paternidad involucrada está vinculada a mejores resultados en casi todas las medidas del bienestar infantil, comenzando desde el desarrollo cognitivo y el logro educativo. Dice este estudio que los niños que crecen con los padres involucrados, desde luego, no estamos hablando de un padre abusivo, no estamos hablando de un padre que no le dedica tiempo a sus hijos, estamos hablando de un padre que se involucra. Dice que la autoestima y el comportamiento social era mucho mejor que todos los demás que no tenían un padre presente. El 39% eran más dados a sacar calificaciones con letras A o mejores calificaciones en la escuela. El 45% de los estudiados tenía menos probabilidades de perder el año y de repetirlo. El 60% menos probabilidades de ser suspendidos o expulsados de la escuela.
donde habían padres involucrados. Este estudio dice que los niños tenían 2 veces más probabilidades de ir a la universidad y encontrar un empleo después de haberse graduado. Este estudio también afirma que un 75% tiene menos probabilidades de tener una hija que salga embarazada en la adolescencia. Y también dice este estudio que el 80% tenía menos probabilidades de pasar tiempo, ¿dónde? En la cárcel. Mire todos los beneficios de la presencia de un padre, bien padre, en el hogar, en un hogar que haya ese balance, ese amor. ¿Por qué? Porque el padre generalmente se encarga de ser un modelo en los hijos que desarrollan ciertas características, como por ejemplo la sobrevivencia, la competencia, el desafío sano, la iniciativa, el tomarse algunos riesgos, la independencia, el deber de la obediencia a los padres. Todo esto está relacionado directamente con la presencia de un padre. Quiere decir que vale la pena esforzarse, amado padre, que estás acá, me estás escuchando, vale la pena que tú te esfuerces en hacer la parte que a ti te corresponde como hombre de Dios, que Él te ha llamado para ser parte de una familia y de un hogar. Por el otro lado, sabemos que las madres también son importantes. No estamos, ¿verdad?, diciendo que no son importantes en ninguna manera, pero estamos concentrándonos en el lado de los padres. Pero fíjense bien, para mencionar algo, para que no se sientan mal las madres, que no hemos dicho nada con respecto a ella, queremos decirle que las madres también juegan un papel importante en la integración social. Las madres juegan un papel importante en las relaciones y el bienestar personal. Las madres se concentran en esa área, en el desarrollo emocional de los niños. En la justicia, la imparcialidad, la condolencia, el cuidado, el amor, el deber de ayudar a los padres. Todos hemos visto, no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando los padres llegan a una edad más avanzada, generalmente las hijas van a cuidar más de los padres que los hijos de los padres. No, hay excepciones, desde luego, pero hay una característica en las madres a atender esa área de cuidado y eso se lo transmiten a los hijos, las madres. Es importante, ¿verdad? No olvidar el rol de una madre transmitiendo todos estos valores. Ahora bien, ¿ha pensado usted alguna vez que si usted ha hecho un mal trabajo como padre? Me dirijo nuevamente a los padres. ¿Ha sentido usted sentimientos de culpabilidad, padre? ¿Se ha sentido usted quizás fracasado debido a los resultados que usted mira en su familia, en su hogar? O que quizás cuando usted tuvo la oportunidad no hizo el trabajo que Dios le había llamado a hacer como padre, ¿verdad? Sabemos que no somos padres perfectos, sabemos que todos hemos cometido muchos errores y a veces nos hemos sentido hasta desanimados en los resultados que hemos visto. Y yo creo que sin lugar a equivocarme puedo decir que muchos de los que me están escuchando nos hemos sentido así en alguna ocasión. Nos hemos sentido fracasados, ¿por qué no decirlo? Nos hemos sentido que no hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y muchos están ahora mismo recibiendo resultados de eso que no hicieron o que hicieron, pero los resultados muestran otra cosa. Ahora bien, quiero decirle que ese era el caso del padre del hijo pródigo. Eh, Podríamos considerar que él había hecho quizás todo lo que él creyó correcto, pero ¿qué fue lo que obtuvo de uno de sus hijos? Le salió un hijo arrogante, le salió un hijo grosero, egocéntrico, que no podía ni siquiera esperar que su padre muriera para conseguir su herencia.
y disfrutar la vida a su manera, como lo que le habían enseñado en su casa. ¿No cree usted que ese padre debió haber sentido muy herido? Se debió haber sentido como defraudado, aún a pesar de hacer todo. Se debió haber sentido muy mal ese padre. Quizás nunca hablamos desde este ángulo acerca de esta parábola. Siempre hablamos del hijo pródigo y de lo que hizo, lo malo, pero no hablamos de lo que hizo el padre. Y en esta historia que hemos leído parte de ella, nos habla de que este era un padre bien padre, pero que obtuvo en una temporada unos resultados que no eran los mejores. Y quizás esto que estamos hablando le pueda ayudar a alguien que me está escuchando, que se ha esforzado, que ha tratado, que trató de educar a sus hijos, que le dio soporte, que le dio ayuda, que le dio un ejemplo, y con todo y eso tiene hijos que cayeron en las drogas, tiene hijos que están bajo los dominios de alguna atadura, de alguna adicción, que aún a pesar de haberles dado el ejemplo, fueron a dar a la cárcel, cometieron algo incorrecto. Y ese padre está lidiando con esos sentimientos de culpabilidad porque cree que él hizo lo incorrecto. Habrán unos que quizás hicieron lo incorrecto, pero habrá un grupo también que hizo todo lo necesario. Y aún con eso le salieron las cosas no como estaban planeadas. Pero quiero decirte en esta tarde que si tú estás en las manos del Señor, que si tú le has dado tu corazón a Dios, que si tú hiciste lo que tenías que hacer, aunque no hayas tenido los resultados en el presente, quiero decirte que Dios sí lo ha visto. Dios ha tomado en cuenta que tú te has esforzado, ha tomado en cuenta que te estás esforzando y te invito a que lo sigas haciendo. Este hijo había caído en un mal que se conoce como el mal de clasificación R. Había caído en un mal que se conoce, repito, como la clasificación R. Tenía resentimientos, tenía rebelión y tenía rechazamiento. Por eso es que creo que vale la pena entender algo para aquellos padres que están pasando ahora mismo por algún proceso, por alguna crisis, donde sus hijos se fueron de la casa y están sufriendo. Quiero decirte que va a llegar el momento, si tú sembraste la semilla del ejemplo, la semilla del evangelio, la semilla de la disciplina, si sembraste la semilla del amor, la semilla de la comprensión, esa semilla va a traer fruto. Así que simplemente tienes que saber esperar, orar y seguir haciendo lo que tú sabes hacer. Fíjese, este padre era un padre justo. ¿Cómo yo sé que este padre era un padre justo? Bueno, la Biblia dice que cuando el hijo pródigo vino y cayó en sus sentidos, ¿verdad? Vino a sus sentidos, dijo, y volviendo en sí, dijo, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué sucede? Número uno, dice que volvió en sí, ¿verdad? ¿Qué significa volver en sí? Bueno, podemos hablar muchas cosas acerca de esta oración tan corta y volviendo en sí. Podríamos decir que tiene que ver con que abrió los ojos. Estaban velados, pero entonces cuando volvió en sí abrió los ojos. Podríamos decir también que era como un despertar de un sueño o un desmayo. Estaba dormido y despertó. Se volvió en sí. También significa darse cuenta de algo que se había pasado por alto. Muchas veces pasamos cosas por alto. ¿Sabían ustedes que la mente de muchas personas, dicen los científicos, que madura hasta la edad aproximada de 26 años? En los jóvenes, las hembras tienden a madurar un poco antes. Ahora mismo las mujeres están diciendo, ya lo sabía, ¿verdad? A lo mejor están pensando de esa Gloria a forma. Dios. Pero quiero decirte que no todos maduran a la misma vez, pero a la edad de 26 años se dicen los científicos que la mente, el cerebro,
ha llegado ya al desarrollo completo, donde se tiene una mejor manera de procesar la información. Quiere decir que antes de esa edad es muy probable que muchos cometan muchos errores al no tener todo como debe de ser en su mente. Ahora bien, volviendo en sí, se dio cuenta de que algo había sido pasado por alto. Recobró, que como es como recobrar el conocimiento, ¿verdad? Es como apreciar algo que se le había perdido el interés o el valor. Eso es lo que le estaba pasando al hijo pródigo. Volviendo en sí, cuando volvió en sí, él se da cuenta de algo que se le había pasado por alto, y era que en la casa que él, cuando vivía, había visto algo muy peculiar de parte de su padre. ¿Qué es lo que había visto? Había visto que él era justo, que él alimentaba bien a los que trabajaban para él. Imagínese usted una persona que alimenta y trata bien a un empleado. ¿No cree usted que esa persona va a tratar mucho mejor a sus hijos? Quiere decir que este joven era tratado bien porque tenía un padre bien padre en su casa. Lo que pasa es que lo había pasado por alto, no se había dado cuenta. Y fue hasta este momento que él despierta, cuando estaba en la situación que estaba, que se dio cuenta que los criados de él comían bien. Él no forzaba probablemente a los trabajadores a hacer trabajos mal pagados. Les pagaba bien a sus jornaleros, porque era un hombre decente que miraba bien, que miraba el bien de los demás, y por ende no nos cabe duda que también miraba el bien de sus hijos. Eso es algo que los hijos nunca van a dejar pasar por alto. Aunque caigan en lo que caigan, ellos saben qué es lo que tenían en su casa. Él sabía que su padre era un hombre justo, que era un hombre decente, que su papá tenía buena reputación en donde él vivía. O sea que el padre le había dado ¿qué? Un buen ejemplo. Y eso va muy largo. Así que no te canses, padre, de dar el ejemplo, no te canses de seguir probando. Pero también él era un padre firme, que tenía que establecer reglas, porque el hecho de ser un buen padre, bien padre, no significa que le concedemos todo a los hijos, porque no podemos permitir que tengamos hijos que vivan bajo nuestros techos, donde estén haciendo cualquier cosa mala y que nosotros se lo permitamos. No le hacemos un bien. Si aquí hay padres que son extremadamente tolerantes y le están permitiendo cosas a sus hijos por tal de llevar la fiesta en paz, quiero decirle que tenemos que reconsiderar esas posiciones. Pero él fue un padre fiel y firme, ¿verdad? Él no le estuvo pidiendo perdón por las reglas. No, no, ni lo estuvo rogando. No, hijito, no te vayas, quédate, te voy a permitir que hagas lo que quieras, te voy a dar tu herencia y tú sigues haciendo toda la poca vergüenza aquí en la casa. No, no, él no hizo eso. El padre, este padre bien padre, fue lo suficientemente maduro y firme para amarlo fuertemente y dejarlo ir. Cuando llegó el momento, lo dejó ir, porque él sabía que si él no iba a tener las reglas, no iba a cumplir con las reglas, no iba a poder vivir bajo su techo. Pero al dejarlo ir, estaba permitiendo que él pudiera aprender al recibir las consecuencias por algunas malas decisiones que probablemente iba a hacer. Esto se conoce como un amor duro. En inglés se dice tough love. Tough love, un amor duro, pero un amor que trae bendición cuando se aplica. Dios hace lo mismo con nosotros, mis hermanos. Él nos ama, Él nos da reglas, nos da consejo, nos da bendiciones, nos da dirección. Pero ¿sabe una cosa? Si usted y yo persistimos en hacer lo contrario a su voluntad, Él nos deja libres, porque Él no ha hecho esclavos, Él no hizo robots, Él hizo gente con libre albedrío para que podamos tomar las decisiones correctas y amemos a Dios de todo nuestro corazón, libremente de ataduras. Era un padre bien padre porque también amaba
con amor justo y también tenía reglas. Nosotros no le vamos a hacer ningún favor a nuestros hijos si les toleramos cosas. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quiere decir que el honrar a nuestros padres trae ¿qué? Bendición. Pero sobre todas las cosas, este padre, bien padre, confiaba en Dios. Había un hombre de fe, ¿verdad? Y cuando nosotros, hermano, aprendemos a confiar en Dios, corremos el riesgo, sí, de que otros quizás nos tilden en personas que no tenemos quizás firmeza en algunas cosas, pero cuando usted confía en Dios no tiene por qué avergonzarse de nada, de ninguna decisión, no va a tener nada de qué avergonzarse cuando usted tome las decisiones correctas, porque somos gente que hemos aprendido a confiar en el Señor. Así que yo le recomiendo a usted, amado padre, en este mes que está siendo dedicado hacia los padres, en que no cese de ser una persona justa, porque haciéndolo le está dando un ejemplo grande a sus hijos. No se avergüence de tener reglas en su casa y de ser firme en esas reglas, aunque a veces traiga algunas consecuencias que en el presente no sean las mejores, pero que a la larga va a traer bendición a sus hijos cuando ellos despierten. Y sobre todas las cosas, siga confiando en el Señor. Ya todos sabemos los resultados de todo esto, sabemos la historia de la parábola del hijo pródigo, sabemos que él volvió en sí, regresó y su padre estaba con los brazos abiertos, listo para recibirlo, porque sabía y él confiaba que lo que él había hecho era lo correcto y que valía la pena hacerlo. Dios me le bendiga.